que hacemos en Plato. Yo traigo algunas ahí también para poder entender ese buen vivir y ese buen conocer un poquito de algunas acciones también. Y bueno, en cuanto a mí, sería decir que salgo de un barrio popular de Medellín, logro entrar a la universidad a estudiar ingeniería industrial, luego me apasiona el mundo del audiovisual, de la realización, la producción de videos y de cine. Luego me encarreto más por el lado de la tecnología, la apropiación de la tecnología, el software libre, digamos. Eh, y eso, digamos, que me ha llevado a tener una formación también ya desde que fundamos Platoedro más autónoma, pero también compartiendo con todas las personas que hay alrededor y que en ese compartir de saberes ha posibilitado como crecer también, hacer parte de esa gestión, que yo lo llamo su gestión cultural que hacemos en Plato. Y bueno, soy cofundador de Platoedro con Lina, mi compañera, desde el 2004. Y ahora hago parte del equipo de salvaguardia, que es uno de los programas de Plato, pero también hago parte de uno de los programas el programa de formación. Estoy ahí en algunos de los proyectos de formación. Entonces, más o menos también de eso quiero contarles hoy. Entonces, como para no hablar mucho más de mí, entremos como en materia. Tengo una presentación que voy a compartir. Bueno, Platodero, como vieron ayer, está la casa de Platodero. La casa para nosotros es supremamente importante porque fue ese lugar que generó, digamos, la relación con la comunidad que hay alrededor, ¿cierto? Nosotros llegamos a la casa, como vieron ayer, pues un montón de locos que llegan a esta casa con un montón de ideas, con unos deseos de creatividad. Y esta casa para nosotros detona que ese grupo audiovisual se convierta más ya en una corporación cultural, detona que lleguen más personas interesadas en desarrollar todos, digamos, sus intereses en cuanto a saberes, en cuanto a creatividad, en cuanto a desarrollar también vínculos. Pero es muy importante también esta casa porque no es un lugar que arrendamos, sino que es la casa de Platodero, ¿cierto? Lina y yo afortunadamente nos metimos en esta locura de conseguir esta casa y en el momento en que los vecinos, digamos, tuvimos un primer roce, digamos que tuvieron inconvenientes para llegar a sus casas porque estábamos haciendo un super concierto afuera. Fue el momento en que nos sentamos a dialogar con los vecinos y a mirar también cómo, en qué formatos podríamos trabajar nosotros, porque éramos vecinos y íbamos a estar ahí todo el tiempo. Entonces, la relación de vecinos ahí ya es diferente si hubiera sido un sitio arrendado, ¿no? Eso ya cambia todo el asunto de la relación con la gente alrededor, porque era una construcción en comunidad. Eso para nosotros es muy importante. Los enfoques que quiero compartir hoy también, digamos, de alguna manera están atravesados en las cosas que les voy a compartir. Es lo de cultura vida, digamos que es bien importante para nosotros todo el asunto de prevención de violencias, todo el asunto de derechos humanos, todo el asunto, digamos, de participación, incidencia. Creo que todo este asunto en un país, como dice Alejo, de tantas diferencias, pero con tanto conflicto, es supremamente importante trabajar este asunto de la resolución de los conflictos. Y en los programas de matiné, que es donde están los niños y niñas, en el ideatorio se hace mucha fuerza en este enfoque, ¿no? Como mirar ese trabajo de que ellos tengan una voz, un liderazgo, y que sea a partir también desde la escucha, del diálogo y no desde los actos violentos. La cultura libre, obvio, pues desde todo el asunto, desde el compartir saberes, el liberar el conocimiento, el poder crear alternativas y, digamos, otras posibilidades más justas, más equitativas, y eso de alguna manera, pues, con el conocimiento es supremamente importante. El asunto de la cultura comunitaria lo hemos experimentado desde los inicios, porque Platodero, a pesar de que era un grupo audiovisual en los inicios, fue muy importante
para el acompañamiento de procesos sociales en Medellín, de algunas organizaciones como Región, el IPC, CEDESIS, que son ONGs que han venido apoyando procesos sociales en la ciudad, y nosotros hacíamos la parte de documentación de esos procesos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí fue como unos primeros inicios. Después, en la parte de comunicación, todo el asunto de comunicación social, comunicación alternativa, lo estuvimos trabajando bastante. Luego ya empezamos a indagar mucho más sobre los comunes culturales, después de haber navegado todo el proceso de Plataforma Puente, que era un proceso de incidencia política para la cultura viva, comunitaria. Ya luego empezamos la investigación por los comunes culturales, y ahí nos fuimos ya como interesando en el asunto del común, como digamos tratándolo de comprimir ahí y llamar qué es lo común, y ahí nos provocó como conectar muchas cosas desde muchas organizaciones y redes que estábamos trabajando. Hoy voy a hablar, como digamos, de esos acompañamientos y complejidades, sobre todo en los procesos con jóvenes que tenemos en Plato Vedro. Esos son, digamos, creación, que es un proceso de emprendimiento que llevamos ahí desde el 2016, creo ya, motivando la YAL y Elemento Ilegal, que son dos colectivas que han estado en el proceso de creación y con los cuales tenemos una relación bien profunda y que me gustaría compartir. El arte del buen vivir es una parte donde quiero compartir algunas cositas que estuvimos haciendo durante la pandemia y durante este año, digamos, también. Lo del paro nacional, importante también tocarlo como acciones que hemos tomado, ¿cierto? Porque de alguna manera tomamos acciones ahí, digamos, es importante como organización cultural y como espacio seguro poder también reflexionar sobre eso. El acelerador de particularidades, y que es un espacio que se generó también, un formato que tenemos ahí de comunicación libre y compartida, y un último espacio que se ha venido desarrollando este año, que es el de los Cypher Plato. Entonces, entrando en materia, pues ayer, como vieron, Plato está en un barrio, es una casa, un espacio seguro donde llegan muchas personas de diferentes disciplinas e indisciplinas, digamos que gente interesada desde la música, pero gente también interesada desde el skate, desde la moda, desde el graffiti, desde el audiovisual, también todo el asunto de luchas por el asunto del género, ¿cierto? Entonces, como vieron ayer, las vuelvo y las traigo acá porque es importante mirar estas cosas que nos atraviesan, lo de los autocuidados, las micropolíticas de género y posgénero, las micropolíticas de los grupos, que es bien importante, la seguridad de la información, la seguridad pues de nosotras ahí en la calle, en los espacios, los cultivos, tanto pues digamos así como lo hemos llamado de la relación con la tierra, pero también la relación con el conocimiento, la permacultura, todas estas relaciones digamos más amigables. También hay mucha gente que llega y comparte desde ahí, se hacen experiencias y proyectos desde ahí. La ecología del cuerpo, en fin, digamos que la Manga Libre como es un espacio que nos ha permitido también experimentar muchas cosas que digamos en la ciudad uno podría a veces pensar que es difícil. Ahí hemos tenido la posibilidad de hacer como un pequeño laboratorio con un pedacito de tierra que nos, digamos, es un espacio público que quedó después de una demolición de un edificio que hicieron para hacer una calle nueva, y ahí quedó un triangulito de tierra que, digamos, era como un lote baldío, que se llama. Y nosotros empezamos en el 2011 ahí a trabajar como a recuperar el espacio, y eso se ha convertido en un laboratorio de los comunes para todas nosotras, porque ha experimentado, ya no es un espacio común, porque la gente pregunta, no es un espacio público, es un espacio común, porque la gente preguntaba de quién son esos tomates, quién puede sembrar ahí, y ha sido todo un trabajo pedagógico decir de que eso es un espacio de todas, de que cualquiera puede llegar a sembrar, de que cualquiera también puede coger muchas de las cosas que salen ahí. Entonces se ha ido transformando eso, y mucha gente también ha apropiado el parque para pasear su perro, para sentarse a dialogar, para hacer asados,
para fumarse en un porro. Es un montón de públicos diferentes que llegan a un mismo espacio, entonces permite también ese laboratorio, los comunes, es muy interesante. Bueno, entrando entonces en materia, creación es un proceso de emprendimiento donde empezamos desde Plato a ver muchos de estos jóvenes que estaban interesados en muchos de los talleres que hacíamos en Plato, pero digamos muchos, al inicio era muy formación audiovisual, después empezaron a entrar todas estas otras, digamos, disciplinas que venían por los artistas invitados, por las relaciones, todo el asunto desde la escuela de la Hacker School. Entonces, digamos que ahí empezamos a ver que mucha gente nos empezó a preguntar cómo hicimos nosotros para formar la organización, cómo era el asunto de la administración, cómo era el asunto de la consecución de los recursos. Entonces empezamos como a darnos cuenta de que había un grupo, una población de jóvenes con ideas muy buenas, con ideas de emprendimiento y con impacto social muy interesantes, que era importante poder apoyar y acompañar, ¿cierto? Entonces no esperar a que nos preguntaran uno, otro, sino como armar un programa de acompañamiento y básicamente resolvemos ahí, compartimos 4 módulos, que eso, digamos, el primero es como hacer un diagnóstico de cómo están los colectivos, hacer un fortalecimiento organizacional entre ellos, ¿cierto? Que puedan diferenciar como áreas, roles, potencialidades de cada uno, tareas, responsabilidades. Hay otro módulo que es de gestión, que es donde, digamos, aprender a formular los proyectos, a presentarse en las convocatorias, a vender la idea, ¿cierto? A presentar el brochure, a construir, pues, su portafolio, su maleta de ventas. A pesar de que son proyectos muy sociales y que Platodero es bien punquero, que siempre ha sido también bien de una posición política, en estos proyectos de emprendimiento no peleamos con el mundo, digamos, mercantil, sino que aprendemos de esas herramientas para ponerlas, digamos, a servicio de estos y que sea de una manera también crítica y que sea una manera también, digamos, dialogada con los colectivos. Y ha sido bien interesante durante estos 6 versiones, yo creo que ya vamos 5 o 6 versiones, ver cómo estos colectivos han pasado y hemos generado estas discusiones. El otro módulo es el de comunicación, donde pues ven todo el asunto de la marca, el diseño, la identidad, los públicos, todas las comunicaciones externas, manejo de redes. Bueno, es como una parte que tratamos de hacer un acompañamiento, una formación, generar una interacción también entre los colectivos, porque hay una plataforma de Platoedro digamos, de la plataforma de creación que se ha formado con los diferentes colectivos que han pasado en las diferentes versiones. Y hemos tenido también unas ferias ya final donde ellos muestran sus productos y hacemos como todo el ejercicio de ellos ya estar en espacios públicos socializando sus proyectos. Son proyectos que en la convocatoria nosotros pedimos que sean relativamente de un año, que hayan estado formados, que estén en la ciudad de Medellín. Alejo, ahí hay un video que no sé si lo podemos pasar, lo voy a dar clic acá y si algo, espero que funcione, ¿vale? Plataforma Traction es un canal de visibilización de emprendimientos juveniles, un espacio diseñado participativamente para dar impulso a iniciativas sostenibles con impacto social y cultural que permitan la visibilización de colectivos y proyectos, la interacción para generar colaboración y empatía, la promoción de productos y servicios y compartir y adquirir nuevos aprendizajes. Desarrollamos encuentros de procesos juveniles, diálogo con organizaciones y especialistas, ferias, charlas y asesorías, creando un espacio de visibilidad y difusión donde aprender a desarrollar, comunicar, gestionar, administrar y generar un plan de sostenibilidad de nuestros proyectos. En Plataforma Creación trabajamos bajo políticas de protección en cada uno de los procesos, en los que las micropolíticas están enfocadas en el trabajo por la no violencia, los derechos humanos, la transversalidad de género y la diversidad. Súper. Entonces, sí, eso ha sido, digamos,
proyecto bien interesante dentro del programa de formación que nos ha permitido conocer más de 30 colectivos que han pasado por Platodero y con los que no hemos perdido, digamos, relación. Ellos están ahí con nosotros año tras año, los que van entrando cada año se unen, digamos, a la red, y es bien interesante los encuentros donde se empiezan a conocer ellos y ellas. Dos de esos colectivos que quiero compartirles es Motivando a la Yala, es uno de ellos, que es un grupo de mujeres que vienen trabajando hace ya creo que 3 años. Ellas también pasaron por creación y arman, digamos, un festival en septiembre que está compuesto por talleres, por fiestas, y son charlas, digamos, que lo hacen en diferentes puntos de la ciudad. En Platodero es una, digamos, de las estaciones, una de las casas que ocupan, que usan, digamos, que Plato es un espacio seguro que permite a sus colectivos reunirse y, digamos, cómplices con ellos para que trabajen. Y es bien interesante porque, digamos, pasaron por creación y no fue como, digamos, estos procesos de emprendimiento que se forman, tienen la ayuda y se van, sino que pues, la relación ahí continúa. Es un grupo muy fuerte que todo, digamos, las acciones que hemos hecho también con los niños y las niñas han estado acompañados también por ellas. Y bueno, este año viene su siguiente festival en septiembre. Es bien interesante porque se reúnen y hay talleres de muchas cosas diferentes, de defensa personal, de prendas de auto, digamos, diseños para sus cosas, mecánica para bicicletas, el asunto de seguridad digital, todo el light coding, bueno, diferentes cosas. Este año, pues, veremos qué hay. Los pueden buscar en Instagram, hay muchas cosas interesantes. Y si vienen por Medellín en septiembre, bien interesante que se unan. Yo creo que es como dice Marco Valdivia de otro colectivo de Perú con los que hemos trabajado, que hace un festival que se llama Reudo, y a todo el mundo le dice, lleguen, y ahí vemos cómo se arma. Entonces, digamos que también estos festivales tienen esa parte muy interesante que es llegar y contribuir a hacer algo muy bien interesante, ¿no? Ahí pueden ver los diferentes, digamos, actividades. Ahí el trabajo gráfico de estas mujeres es muy bueno, a mí me encanta. Aquí hay varios pósters de ellas en la casa y calcas, y tienen una forma de comunicación muy interesante. Las pueden seguir en Instagram, se llama así, Motivando a la Yala, así como aparece con G y con Y. Eso es de una canción de reggaetón. Estamos en la Semana de la Juventud, yo creo que ustedes saben más que yo, pero yo ahí voy aprendiendo y voy pisándole los talones con el perreo, voy poco a poco, ¿vale? Otro de los colectivos es Elemento Ilegal, que también pasaron por el proceso de creación. Ese es un grupo de raperos que trabajan pues toda la parte, digamos, de composición, de graffiti, y que están en un barrio que ayer les contaba Luciana, que es El Faro. Y con ellos fue que hicimos todo el enlace para poder llegar al barrio y poder tener el otro matiné que estamos desarrollando en El Faro, que es un barrio bien bacano allá arriba del Pan de Azúcar, se ve todo Medellín allá abajo, y pues es un grupo que hemos establecido una relación bien fuerte. Las acciones también que hacemos en Platodero o allá arriba en El Faro, pues con ellas y ellos, es bien interesante porque está pues todo el asunto de la escuela de cultivos, digamos, de que ellos tienen allá. Tienen todo el asunto también están construyendo su propia sede con un espacio que tienen ahí, la huerta escuela, la sede como social donde utilizan para talleres. Y digamos que de Platodero los miramos y están allá arriba en la montaña y las vemos como muy cerca, ¿cierto? Pero subir allá no es tan fácil, aunque cada vez se va volviendo mucho más asequible toda la ciudad. Y Medellín es una cosa bien particular que por su topografía siempre la montaña va creciendo ahí en los bordes y se va expandiendo. Y ahí, digamos, hubo un
problema de digamos que el Estado también para controlar eso, hubo un momento en que la administración construyó los jardines circunvalares y bueno, ahí hubo un problema con esta gente que estaba haciendo este barrio, con la gente que estaba ahí, y la gente del Faro es un barrio que ha tenido un proceso muy interesante en cuanto a organización social, en cuanto a resistencia, en cuanto a autogestión, y bueno, ahí van. Entonces ha sido también para nosotras una escuela tremendamente brutal. Entonces esas son cosas que yo creo que desde, no sé si les sirva o provoque a la gente joven para que pillen, pues que digamos, esas complicidades, cómo hacemos, y Platodero puede ser un poquito más grande que ellas, pero nosotros lo vemos. Yo no utilizo mucho la palabra de horizontalidad, sino como ondulatorio, ¿cierto? Hay veces que estamos más fuertes y estamos más arriba, tenemos más recursos, a veces estamos más abajo porque no tenemos tiempo, no tenemos cosas, solo podemos aportar un poquito, pero en esa onda nos vamos moviendo, y si nos montamos en la onda, pues todos vemos que estamos montados en la misma onda y no hay como esas diferencias, ¿no? Y eso también nos sirve para tomar responsabilidades, no podemos asumir las responsabilidades todas al mismo nivel tampoco. Bueno, esta otra parte del buen vivir. Aquí quiero compartir 3 cositas que hay, digamos, que sucedieron en la pandemia, a partir de la pandemia, que eso nos obligó, digamos, a irnos hacia la virtualidad, encerrarnos un poco, hacer el teletrabajo, luego empezamos otra vez a salir y hacer como encuentros con grupos más pequeños y como saber manejar la situación. Pero lo interesante es que también salieron cosas, productos que era un reto, cómo llegamos a esas poblaciones, ¿cierto? Y ustedes ayer vieron pues que Luciana les compartió el momento difícil que era el año pasado, donde muchas de esas familias tenían situaciones difíciles, ¿cierto? Y sobre todo los niños y niñas que no podían estudiar, que tenían que estar, digamos, buscando en el asunto de la virtualidad para estar conectadas. Entonces, digo, ahí creamos varias cositas desde ese reto de la virtualidad, y es bacano porque eso ayuda como a comprender que Platodero tiene unas estructuras, tiene 4 programas, tiene unos proyectos, pero es flexible, esa estructura se puede mover, cosa que no pasa con muchas organizaciones porque es difícil, porque son más grandes, porque si mueven una cosita les da miedo que se caiga toda la estructura, porque son instituciones más costosas, como museos, como alcaldías. Entonces digamos que Platodero tiene esa facilidad y vamos creciendo y cada vez pues los riesgos pueden ser mayores, pero asumimos los retos. El neceser de la conectividad, entonces fue ese reto de que los niños y niñas estaban en las casas y las mamás muchas ni tenían idea de cómo está este mundo digital y cómo empezaban a ayudarle. Entonces ahí digamos que surge ese diálogo con la comunidad, no es una cosa que salga desde Platodero, sino que empieza como a generarse esos cuestionamientos, esas inquietudes, y a preguntarle a la comunidad cómo están resolviendo eso, muchos de ellos también a preguntarnos a nosotros cómo les podemos ayudar. Entonces digamos que ahí se hicieron unos podcasts y unas piezas gráficas que se empezaron a mandar por las redes sociales, por WhatsApp, a compartir, digamos, también por los canales de nosotros de difusión. Lo interesante por el canal de WhatsApp, porque eran los grupos de las mamás, de los niños que están en un grupo de WhatsApp, y con ella empezamos a mandar estos audios, estas imágenes. Entonces ahí fue bien bacano y fue como, bueno, explicar todo el asunto de la conectividad, todo el asunto de manejo de las redes sociales, cómo descargar las apps, cómo tener también todo el asunto de seguridad digital para no estar muy vulnerable, y también algunas herramientas que les hicieran más amigable, digamos, ese navegar en ese, digamos, mundo nuevo, porque para muchas era un mundo nuevo, muchos tenían que resolver tareas con un móvil, y 2 o 3 niños con el mismo móvil. Entonces, digamos que fue un momento de diálogo con la comunidad, y bueno, también ver cómo se hacían estas cosas. Fue un proyecto también apoyado por Internews, que era también un reto en ese momento para nosotros. Eso fue bien bacano. Lo otro fue, disculpa, la Platoteca es un espacio donde hemos estado alojando mucho del material que se desarrolla en las diferentes residencias. Y esto, digamos que no teníamos la posibilidad de traer un invitado por el asunto de la no presencialidad, de que estamos encerrados, no podía viajar.
Y este experimento fue bien interesante porque mucha gente de diferentes colectivos de Medellín que vienen trabajando desde todo el derecho de género y las diferencias, pues ahí se hizo un trabajo de fanzines, y los fanzines a mí me encantan porque es también un formato muy breve, muy económico, que permite también un desborde de los estándares, digamos, y que es muy fácil de distribuir. Entonces se hizo este llamado, se presentaron algunas experiencias, se hicieron unos trabajos muy bacanos. La provocación es para que visiten ahí la Platoteca. Hay varios de estos fanzines, y además de fanzineras y está pues otros productos que están en la Platoteca. Traje este de fanzineras porque me encanta este formato y porque permite la facilidad en el discurso. Esto es muy bueno para comunidades donde el internet y todas estas cosas no es fácil, para colectivos donde no tienen, digamos, la infraestructura para hacer audiovisuales. Eso yo me acuerdo en los años 80, cuando en el barrio la información que teníamos acerca del punk y el metal llegaba a partir de estas revisticas en blanco y negro fotocopiadas. Entonces hay un romance brutal, y desde España pues Alejo también sabe que ha sido un elemento brutal para la comunicación alternativa y libre, ¿no? Commons, de la manga libre del mundo. Entonces ayer Luciana le estaba hablando un poquito de esta curaduría que hicimos, que fue como esa reflexión que empezamos a partir de la pandemia, que nos encierran en las casas, que empezamos a reflexionar semana a semana en cada reunión de equipo, cada uno de estos 13 principios del buen vivir, como es el buen saber comer, saber beber, saber hablar, saber pensar, saber soñar, saber bailar, saber amar. Son 13, la verdad no los podría decir muchos, los 3 acá de memoria, se me escapan algunos, pero que son bien importantes y que nos permitió, digamos, hacer un trabajo de reflexión interna, que después invitamos a algunas amigas que habían pasado por la Casa de Platodero en una de estas residencias que llegaron a desarrollar, que estaban en Ecuador, o que estaban en México, o que ya estaban por allá en Brasil, o que estaban hacia el otro lado del charco, y preguntarles también a ellos y a ellas sobre estos principios, que era para ellos el saber comer, el saber cierto, y como digamos, partir desde lo que nos ofrecían las culturas ancestrales, los indígenas de la cultura acá de nuestra América Latina, y ponerlo, digamos, en el contexto de Medellín, en el diálogo de un equipo de trabajo que está también relacionado con un montón de comunidades, mujeres, niños, jóvenes, parches de muchos colores, y luego tratar de generar ese diálogo hacia más afuera, ¿cierto? Y ahí es cuando se da también el trabajo con África, con los diferentes grupos de 2 organizaciones de África, 3 en realidad, que son Kertesol, WASA y... no, perdón, sí. Y Platodero, pues cierto, que estaban en Senegal, en el Congo, que estas organizaciones hacen parte de una red que es Ars Collaborative, que son 25 organizaciones a nivel mundial, de las que Platodero hace parte, y la que nos ha permitido también tener un diálogo a nivel internacional. Entonces ha sido muy bacano este proyecto que tuvimos el año pasado, y que este año termina con el Festival de Afropixel, donde presentamos también una residencia artística, Juan Jaramillo de Platodero y yo. Entonces es bien bacano porque ha sido como una experimentación que empezó, digamos, de preocuparnos de ese espacio al frente de la Casa de Platodero, de ver cómo esto que habíamos trabajado en Plataforma Puente desde la cultura viva, y empezar a preocuparnos desde los comunes, indagar toda la investigación que se ha hecho en los comunes en Holanda. Y bueno, toda esta organización ya de Ars Collaborative nos permite también un diálogo mucho más allá de Medellín y de Colombia. Entonces, lo quería compartir también, está en la página de Platodero, pueden ir a curadurías y pueden ver este proyecto. Hay unos artículos que sacamos ahí sobre estas reflexiones, los podcasts que mencionaba ayer Luciana,
y los textos de las investigadoras. Entonces, digamos que ha sido bien bacano. Esto se hizo a partir también de reuniones virtuales, pero recogiendo, digamos, una relación que viene de años y diálogos de años atrás, porque este año se dio la participación en Afropixel, por ejemplo, pero era un deseo y una cosa que venía desde atrás y se materializa acá y viene con todo un material, digamos, de lo que se hace también en Platodero y en Medellín. Ahora con el paro nacional. Bueno, el paro nacional nos plantea un reto también. Venimos de la pandemia, se detona todo este paro. Hay muchos procesos juveniles que están alrededor de Platodero. Empezamos a ver todas las acciones de la primera línea, empezamos a ver como todo lo que la situación delicada que se va dando no solo en Medellín, sino pues en todo el país. Y bueno, el equipo se reúne, conversa, dialoga. Muchas personas jóvenes del equipo y de cercanas a la casa están participando, digamos, en las marchas, en el inicio, en todo ese momento, digamos, desde el inicio. Y nosotros vemos también como, digamos, una necesidad de que Platodero también sea un espacio que permita la reflexión, el encuentro, el diálogo. Y desde la Hacker School, por ejemplo, se empiezan a hacer unos talleres de formación en defensa personal, en primeros auxilios, digamos que también viendo cómo hacemos para que, o cómo hacen ellas mismas para cuidarse y asumir, digamos, también capacidades y cosas para estar ahí. Lo mismo también el cartelismo, insumos pues también como para la comunicación. Y tuvimos, digamos, algunas acciones, hemos tenido y seguimos teniendo algunas acciones ahí en Platodero, trabajando con muchos de los colectivos y organizaciones aliadas, ¿cierto? Creo que es importante seguir con eso, las ollas comunitarias, los espacios, digamos, que permitan la reflexión, la expresión de estos jóvenes, pero que también sean como más seguros, ¿no? Porque no estén como tan vulnerables y tan, digamos, predispuestos a un combate con las fuerzas del ESMAD o con, digamos, con otras sí, actores que se pueden presentar en estos enfrentamientos. Y entonces, digamos que ahí ha sido importante para nosotros generar estos espacios, que las casas se preste o que se disponga para estas acciones, siempre respetando las diferencias, siempre asumiendo de que son cosas que no están, digamos, perjudicando a las demás personas. Entonces, digamos que, como les decía ahorita, con los vecinos, nosotros, digamos, la calle no la vamos a cerrar del todo, por ahí puede el vecino que vaya para su casa con su mercado, puede pasar. Entonces, digamos que hay unos diálogos constantes entre la comunidad, entre los diferentes actores, entre las diferentes organizaciones y parches, y una colaboración continua. Lo que te cambio lo tuyo por lo mío fue una cosa que lo descubrimos en el principio, cuando empezamos Platodero, que era, tenemos esta cámara, tenemos estas luces, tenemos este espacio, quieren compartir con nosotros este espacio, y el cambio lo tuyo por lo mío no es yo te doy esto y tú me das eso, sino que es compartir, y juntemos estas vainas y qué podemos hacer juntas, ¿no? ¿Qué podemos alcanzar? ¿Qué necesitamos hacer y qué tenemos para hacerlo? Es lo más como la provocación desde ahí. Entonces hemos tenido diferentes plantones, y lo bueno es que no han sido tan solamente en Platodero, nos hemos movido por la ciudad en diferentes partes. Estuve hace poco en uno en Moravia, que ahí Alejo pues sabe que lo importante que es para nosotros en Moravia, para Alejo yo creo que es mucho más importante lo de llevar en su corazón, y estuvimos ahí en la parte de atrás de Moravia en una cancha que tienen ahí pues el INDER, donde instalamos esta carpa que ven ahí. Estuvimos, digamos, también con jóvenes y, digamos, mujeres, digamos, madres de algunos de los niños, niñas, y haciendo todo el trabajo, lo mismo, pintando,
haciendo, digamos, carteles, poniendo música, algunos grupos ya rapearon después, hubo danzas, y es como generar estas acciones, y han sido sábados, domingos, donde también se como encuentros familiares. Creo que es importante y creo que es una cosa de las que se vienen dando en estos momentos de coyuntura y de confrontación así tan directa con estas fuerzas. Yo creo que estos espacios y poder recoger esta información y cómo generamos narrativas que salgan hacia afuera es una cosa que se viene dando, ¿no? Que se viene presentando y que es como un reto que tenemos ahí hacia la situación actual, y ahí confluyen muchos colectivos. Una de esas cosas que nos provocó esa situación, digamos, la del paro, cómo empezábamos a encontrarnos con amigas, con diferentes actores que estaban también, digamos, desde diferentes orillas a conversar sobre estas situaciones, ¿cierto? Y digamos que el primer acelerador de particularidades nace como eso, como los artistas, algunos artistas estaban viviendo la situación del paro, y se detonó, digamos, ya el seguirnos encontrando, y llevamos, yo creo que ya 5, vamos para el 6º encuentro del acelerador de particularidades, y es eso, invitar a ciertas personas con ciertos temas, con ciertas experiencias, y generar una conversación muy, digamos, no es una presentación, no es muy académica, es una conversación. Yo hago la analogía de nos vemos en un bar, cada quien se toma una agüita, una cerveza, y conversamos sobre cómo le está yendo, qué están haciendo en sus momentos, cómo la ha pasado con la pandemia, con el paro, digamos. Y se generan unas conversas muy tranquilas, muy amenas, y ha sido transmitido por Twitch. Ahí les dejo el enlace para que lo visiten y puedan ver algunas de las presentaciones. Son streaming de aproximadamente 2 horas, hora y media, los más cortos. Y bueno, es un espacio que se ha ido desarrollando y que nos ha permitido volver a recoger diálogos con amistades que de pronto no habíamos vuelto a conversar desde hace rato, o algunos que se habían perdido, algunos que están también en la ciudad y que vienen haciendo cosas interesantes en Cali, en Bogotá, que son ciudades con las que tenemos relaciones bien brutales y que seguimos haciendo cosas, y esto desde la virtualidad, pues esta herramienta nos ha permitido. Hay una saturación de contenidos, hay mucha cosa desde muchos lados, y ahí, bueno, hay que hacerlo lo de siempre, ¿no? Como ver qué sirve, qué no sirve. Hay cosas que a veces son buenas, a veces que son malas. Nosotros desde Plato seguimos como tratando de provocar esos espacios de diálogo y sobre todo de escucha. Y cuando hablo de escucha, quisiera compartir como, digamos, los 4 niveles de escucha que se deben de tener, ¿cierto? Que por lo general estamos en el de descarga, el download, que es el que todo el mundo utiliza, le están hablando y uno con esa información está sacando, digamos, ciertas conclusiones, o está listando su respuesta o su comentario, ¿cierto? Hay otro nivel que es el que sigue, que es bien interesante, que es el de Open Mind, que es cuando uno, digamos, desde su espacio de conocimiento se va a su frontera y trata de ver algo que le está mostrando esa otra persona o esa otra situación, más allá de lo que conoce o maneja, ¿cierto? Lo que uno tiene en su universo, y de pronto esa cosita que le muestran más allá es de ese otro universo, de esa otra persona, que ahí es cuando uno viaja al segundo nivel. Cuando uno logra poder pillar una cosita allá afuera y le interesa, es cuando logra el tercer nivel, que se llama el Open Heart, que es como el de la empatía, y es cuando uno ya, digamos, conecta con esa persona y esa información que le está dando, ¿no? Y ahí uno puede, digamos, pasar al 4º nivel, que es el Open Wild, que es como el poderse hasta ver en el futuro con esa información que estás haciendo. Espero que capten, y eso son cosas como que trabajamos ahí en Plato desde el arte en hosting, desde el trabajo con grupos y desde la participación, el liderazgo participativo. Entonces, pues eso, como para el trabajo con jóvenes y tales, es supremamente importante. Lo pueden pillar por ahí, buscar. Es algo que nos
nos facilita mucho el trabajo. Entonces en el paro, digamos, han sucedido muchas cosas. Es un mural que también pintaron ahí en la manga libre, en uno de los plantones. Voy a mostrarles un videito aquí cortico de algunas de esas acciones, ¿vale? Desde el 28 de abril hemos estado manifestando nuestro rechazo al robo de nuestros recursos, derechos y sueños. Durante el plantón quisimos juntarnos en comunidad, con amigues, colectivas, vecines y niñas del barrio, para expresar a través del arte y la cultura que estamos juntas. Tenemos memoria y resistimos a la violencia desmedida sobre nuestros cuerpos. No olvidamos a todas las personas desaparecidas, asesinadas, que han sufrido violencias sexuales, maltratos, amenazas o persecuciones. Vamos a seguir luchando por nuestros derechos, porque merecemos un país digno donde vivir. Estamos en medio de un paro indefinido. Nos sobran razones políticas para estar en las calles. Somos la generación de fuego, somos las semillas de todas nuestras ancestras. Ni el miedo ni la indiferencia nos impedirán continuar luchando por el buen vivir de todos los seres en la tierra. Gracias a todos por estar, por hacer parte, por organizar la rabia y defender las alegrías. ¡Es Colombia! ¡Son nuestros jóvenes! ¡Son nuestras lideresas y líderes asesinados! Eso. Entonces, digamos, ahí hemos estado este año, ahí al frente. Creo que muchos de los contenidos también gráficos ha sido como un material bien interesante. Los diálogos han sido muy interesantes también. Y espero que de todo esto lo más interesante es como la capacidad de organización y como de construir ahí juntas. Yo creo que esos pequeños nichos, nodos que se van dando, van construyendo algo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Quería compartir también estas acciones acá. Y me parece importante esto lo que hicimos en la pandemia, lo que hicimos ahora en el paro, porque lo que trato de mostrar acá es que Platodero se mueve y se adapta, y dadas también las situaciones y los retos. Y eso es muy importante para los grupos de jóvenes que estén pensando en armar sus colectivos, sus parches, que sepan que las organizaciones son actores, son como seres vivos, organismos vivos, y que se cambian, que mutan de acuerdo al momento, de acuerdo al contexto, de acuerdo a los participantes del colectivo, de acuerdo a los intereses que llegan, a los conocimientos, capacidades. Por eso es muy importante, pues, nosotros lo hablamos mucho en creación con estos parches, con estos colectivos de emprendimiento, y es cómo se sueñan ellos en el futuro, qué cosas quieren lograr, qué cosas no quieren que les pase. Hacerse en estas preguntas les posibilita a ellos también darse cuenta de dónde están parados y hacia dónde van, ¿cierto? Y suena como a veces muy de cajón eso de cómo se sueñan en 5 años, pero es real, ¿cierto? Eso, ponerse una meta, ponerse un objetivo, es como tener ese cable a tierra que de alguna manera le permite entonces decir, bueno, es que para hacer esto yo necesito esto y esto y esto, y esto no lo tengo, entonces tengo que empezar a trabajar esta cosa que no tengo, que es, digamos, la consecución de recursos. ¿Y cómo hago para conseguir recursos? Haciendo gestión. ¿Y cómo hago para hacer gestión? Escribiendo proyectos, haciendo visitas, haciendo cosas. Eso es un lado. La otra parte es ya desde la relación con los otros parches, cómo empezamos a compartir materiales, cómo empezamos a ser responsables desde compartir lo privado en común a partir del uso. Sí, ahí hay una cosa bien diferente. Cuando hablamos de común, no es que entonces vamos a poner todo comunista, vamos a quitarle a todo el mundo y a todo, entonces todo de todos, y no, es lo interesante ahí es cómo no volvemos a caer en los errores, cómo aprendemos de los errores. Y por ejemplo, Platodero es una casa que en este momento es de Alex y Lina, que es una casa
particular, de unos privados, digamos, de unos particulares, un espacio privado, pero que se convierte común a partir del uso. Entonces, digamos, nosotros en Platodero en esos 16 años como colectivo, como grupo audiovisual, colectivo, corporación, hemos tenido momentos difíciles también, momentos muy difíciles. Cuando asumimos la deuda de la casa, no estaba asumiendo la deuda de la casa todo el colectivo, no tenía la responsabilidad de pagar las cuotas al banco todo el colectivo. Cuando teníamos el compromiso de pagar algunos sueldos o no teníamos sueldos, la gente no estaba amarrada al colectivo y sabían que podían irse a buscar otros trabajos, sabían que podían desarrollar sus necesidades y aprovechar sus oportunidades y no estaban amarrados al colectivo. Eso nos permitió también salir en momentos de crisis, ¿cierto? Porque de alguna manera Lina y yo asumimos muchas responsabilidades que no las tenía que asumir el colectivo y muchas personas que han salido, han vuelto, y eso es también algo bien interesante en las redes, en las organizaciones, en los grupos, como eso, que haya posibilidad de salir y de entrar en diferentes momentos, si no hay como esos roces, esas peleas o esos rompimientos de confianza, ¿no? Si alguien se robó tal cosa o hizo daño, pues no es tan fácil de que vaya y vuelva, ¿cierto? Pero yo lo digo en el sentido de que en momentos de crisis que te tenés que ir a trabajar a otro lado, conseguir el dinero, dejarnos acá, no poder seguir en ciertas actividades. Eso ha sucedido y sucedió mucho rato, pero yo creo que el hecho de tener ese manejo de las micropolíticas fue interesante. Lina es muy buena para poder dialogar, escuchar a la gente, y bueno, yo tengo, digamos, la posibilidad de mirar más hacia afuera. Ahora, digamos, hay un relevo generacional muy importante en Plato. Muchos de los que pasaron por el proceso de formación de la Hacker o de los primeros talleres que hacíamos en la línea de formación, ahora son parte del equipo de trabajo que están en en diferentes de los programas, y ha sido esa construcción que hemos hecho, ¿cierto? Y que, digamos, están también muy al frente de los proyectos en este momento y que han venido asumiendo ese relevo generacional. Es para nosotros supremamente importante también esa construcción con ellas. Y ahora, digamos, un último suceso que se ha venido dando en Plato. El año pasado también con la pandemia se agudiza, que ha sido, digamos, el Cypher Plato, le llamamos, que es un espacio de encuentro de algunos interesados sobre el mundo cripto, sobre la tecnología del blockchain, y que nos empezamos, digamos, a interesar en esto. El año pasado, cada uno también indagando por ahí en sus cosas, tratando de meterse, a empezar a generar diálogo. Y este año, digamos que ya podemos decir que hay un grupo de estudio consolidado que se reúne los jueves, que viene, digamos, explorando muchas de estas tecnologías desde la programación, desde la parte financiera, pero también desde el uso de la gobernanza, no sé si algunos ya han escuchado sobre el Bitcoin y toda esa vaina, de pronto sí, y mucho desde la especulación, pero esta tecnología va mucho más allá desde el asunto de la moneda o desde el asunto financiero. Entonces, digamos, ahí hemos planteado, digamos, un trabajo este año para la construcción de algunos contenidos para la difusión, para compartir este conocimiento, más allá, digamos, de las monedas como tal, como lo decía. Estamos haciendo investigación y cómo hacemos desarrollo de uso de esta tecnología, porque esto es la Web3, ¿cierto? Este es el nuevo renacimiento digital, la Web3 que llama, donde todo el asunto de la descentralización viene con un asunto bien fuerte, ¿no? Donde ya, digamos, no dependemos de unas terceras partes que tienen la autoridad o tienen el recurso para dejarnos hacer las cosas, ya sea Facebook, ya sea Twitter, que son lugares, digamos,
centralizados, Google, que se están alimentando de toda esta información que le estamos dando gratis. Ahora se plantea una nueva tecnología donde los nodos requieren una importancia, se requieren, digamos, una construcción de la red mucho más segura y menos vulnerable. Bueno, todo un cuento que es bien interesante y que para Platodero es provocador porque pues, estamos viendo momentos de coyuntura que exigen, digamos, mirar cómo generamos procesos descentralizados, pero donde sean transparentes, donde podamos tener la trazabilidad de toda la información, donde podamos tener mecanismos de evaluación, de monitoreo y sobre todo, digamos, de ese asunto de gobernanza. Creo que es un momento interesante, es una revolución que se viene dando, que facilitado por todo este desarrollo de las tecnologías que tenemos, podemos estarlo navegando. Creo que, como decía ahorita, es el renacimiento digital, como dice JJ Campuzano, que es un amigo de México. Lo puse ahí la imagen porque cada viernes también este año hemos estado haciendo streaming, así donde nos reunimos gente de diferentes partes de Argentina, México, Colombia, España, es todo en habla en español, ¿cierto? Y son streaming realmente muy largos, empiezan a las 9 de la noche y estamos terminando a las 3, 4 de la mañana y es de conversación acerca, digamos, de todo este asunto de las nuevas tecnologías más, bueno, de blockchain, pero también mucho de robótica, de la inteligencia artificial, muchos temas, digamos, bien fritos que podría, digamos, ser bien aburridores, pero que en Plato creo que así como ese grupo de visual que está interesado en procesos sociales, documentando todas estas cosas, se interesó después por hacer blogs, por empezar a manejar como unas páginas para hacer ya luego transmisiones y empezar a apropiarnos, a llevar la internet a la calle, como decía Antena Mutante, y la calle de internet. Luego empezamos, digamos, todo el asunto de la defensa de los derechos a partir desde la seguridad digital también, todo este encuentro de frikis en la Apsula, en Medellín y en Ecuador, donde pues Alejo también estuvo, que fue bien interesante, Plataforma Puente, todos digamos que esos caminares ahí siempre nos hemos ido adaptando y cómo va cambiando, ¿cierto? En este momento estamos en un momento crucial a nivel mundial, que bueno, yo lo que quiero también es aquí provocarlos para que los colectivos no se queden atrasados en esto, que puedan pillar que hay un potencial muy grande en cuanto a organización, en cuanto a financiación, en cuanto a toma de decisiones, a apropiación tecnológica y que hay todo un potencial gigante, que también es como desde la parte financiera es el viejo oeste, de que no está regulado, que eso también tiene un potencial bien interesante porque, digamos, cuando se regula a veces las cosas también es donde a muchas buscan es como hacer el mal entonces, o cómo cagar, cómo romper esa regla. Y como digo, es un mundo, si se van a meter por ese mundo financiero, donde están todo ese manejo de finanzas y compra de tokens y convertirlos y meterlos en staking para que le den un porcentaje, bueno, eso es un viejo donde puede irle muy bien, a algunos les va muy bien, pero también como en algún momento puede surgir un tiroteo y te quedes sin nada, ¿cierto? Entonces digamos que no es miedo lo que quiero meter, sino que sepan que es algo que se viene desarrollando. Son 10 años que viene esta tecnología presentándose. Entonces, listo, ahí en Platodero son cosas de las que estamos hablando. Queremos llegar ahora a diciembre, digamos que nuestro roadmap de diciembre en este grupo es lograr generar unos talleres ahora en la Hacker School en septiembre sobre acercamiento a esta tecnología, entendimiento de los recursos para poderla manejar, manipular y construir unos insumos para la difusión. Invitar a algunos también luego comerciantes de la zona
y empezar a dialogar con ellas y ellos sobre estos temas, qué piensan, qué dudas tienen, qué herramientas necesitan, porque digamos ahí, como decía Luciana, toda esta zona de Cercaplatoderos se está transformando, y queremos que, digamos, estos comerciantes también empiecen como a generar una asociada, una especie de colaboración entre ellos y que empiecen como, digamos, a partir de esta tecnología a potenciar eso, ¿cierto? Y como a ir tejiendo, amarrando esa relación. Y queremos llegar a diciembre al menos con un festival o una feria o una fiestica de encuentro donde la gente pueda intercambiar productos, y si algunos quieren pagar con tokens de estos, eso sería como lo interesante, ¿no? Pero a largo, mediano y largo plazo, lo que queremos también es ver, y por eso estamos estudiando, cómo podemos meter esta capa a algunos de los procesos de Platoedro, ¿cierto? Ya sea en matineo, ya sea en creación, que me parece muy interesante cómo entraría ahí esta capa en los procesos de emprendimiento de los colectivos, o en el mismo Platoedro, ¿no? Cómo se podría hasta descentralizar y detonar todo Platoedro solamente conectado desde la blockchain. Para mí es un placer hablar de todos estos temas y de la locura. Yo sé que nunca nadie me entiende cuando me pongo así súper pasional con cualquier cosa de Plato, pero así ha sucedido durante estos 16 años, 17 ya casi, donde es eso, poder compartir esas pasiones y poder echar esos carretazos que a uno lo apasiona y que es transparente, y que eso de alguna manera es real ha sido para Platoedro lo que le ha permitido también esa construcción, de que este espacio uno pueda soltar toda esta carreta que a uno lo mueve, y después con la ayuda de muchas, a partir de esa escucha, ir decantando, ir reduciendo y poder pillando cuál es ese foco y cuál es ese asunto realizable, ¿no? Eso me parece aquí que es como lo interesante de la Casa Platoedro, de los diferentes proyectos que hemos tenido, de la facilidad que tenemos para movernos y para relacionarnos, ¿cierto?, con nuestros vecinos, con nuestras participantes, con nuestros cómplices, porque pues, tenemos unos cómplices a nivel hacia afuera. Y yo creo que una de las preguntas importantes acá, creo que muchas veces sale es cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo se financian? ¿Cómo logran tener seguir continuando? Y ha sido, digamos, un proceso también de aprendizaje, empezar sin tener un dinero, sin tener solamente como un deseo de compartir un espacio que arrendamos en un principio. Era una habitación como esta, donde habíamos 3 personas, al cabo de un año ya éramos 5, salimos a buscar esta casa, como a buscar una casa donde viviéramos Lina y yo y pudiéramos ampliar la oficina a 2 piezas, y encontramos esta casa, y detona, digamos, también el meternos ahí, el soñar con esta casa, pero también, digamos, el confiar en que hay gente que también nos ayuda, gente que creyó en nosotros en el momento, gente que de alguna manera no sabían, y en este momento nuestras mamás, nuestra suegra, a veces ni saben, ni entienden qué es Platoedro de tantas cosas que hacemos, pero siempre creyeron en nosotros. Y así fue con el primer momento en que nos sentamos con un banco, con un gerente de banco, a contarle lo que queríamos hacer, lo que queríamos, y no podíamos porque no teníamos el recurso, y fue así también, sincero, pasional, y de alguna manera mostrando hacia ese futuro que queríamos llegar. Yo espero que logren como captar esos pequeños cositas que yo quiero compartir, que ha sido desde la experiencia de Plato, ¿cierto? Nosotros cuando vimos esta casa no teníamos un peso para comprarla, y Lina y yo dijimos, pero yo quiero que esa casa sea de Platoedro, y queremos que esa casa sea de Platoedro. Preguntamos si la vendían, nos dijeron que sí. No teníamos el dinero y nos metimos en el cuento de decirle a los dueños que les dábamos el 10%
y nos daban plazo de 2 meses para pagar el 50% y otros 2 meses para pagar el otro 50% que restaba. Si al cabo de los 2 primeros meses no pagábamos el primer 50%, se quedaban con el primer 10%. Eso fue una cosa de locos, porque uno no cree que en 2 meses pase tan rápido, y uno no cree que, pues, y uno sí sabe que es muy difícil conseguir un préstamo para un colectivo, para una corporación. Uno sí sabe que es muy difícil conseguir un préstamo para un proyecto de vivienda donde la vivienda es vieja, y eso nos dimos cuenta. O sea, yo digo sí sabe porque nos dimos cuenta en ese momento, y no era fácil, y si iba a llegar los 2 meses y no teníamos el 50%, y ahí fue cuando nos logramos tener una cita con este gerente, que alguien nos hizo el contacto, un comisionista, alguien que se ganaba el dinero si se ganaba un porcentaje, si teníamos el préstamo, y esta persona nos escucha, nos apoya, porque dice, bueno, yo ojalá en mi vida tuviera la pasión que ustedes tienen por lo que están haciendo, yo les voy a prestar el primer 50% que tienen que pagar. Y eso fue para nosotros, digamos, un primer empuje. Luego estar en esa casa y tratar de sacar los recursos para pagar las cuotas era también momentos duros. O sea, los colectivos no es que sea para todos fáciles, y ofrecer talleres. Hicimos muchas cosas, muchas actividades, y nos desarrollamos, digamos, a nivel nacional y local, de lo mejor que pudiéramos hacer. Tuvimos relaciones con muchos colectivos, que eso fue también lo que nos permitió seguir creciendo, ¿cierto? Y como ser una máquina ahí que iba como aprendiendo al mismo tiempo y haciendo y presentando convocatorias. Y en el 2007 presentamos la primera convocatoria a nivel internacional y nos la ganamos, pero nos dieron el dinero en el 2009, cuando ya la tasa bancaria había cambiado un montón, cuando los recursos ya no alcanzaban para lo mismo que habíamos pensado 2 años antes, y cuando nos dimos cuenta que el dinero, aunque sea europeo, aunque sean coronas, pues no alcanza, ¿no? Y que muchas veces uno sueña, y a veces los sueños tienen cierto límite. Entonces, por eso es bueno, hasta dónde queremos llegar, y bueno, si llegamos hasta la mitad, es un privilegio, ¿cierto? Entonces, sí soñamos mucho. Pero ahí nos empezamos a dar cuenta de la importancia, digamos, de esa relación con la cooperación internacional, pero también seguir manteniendo la colaboración para poder hacer las cosas que queríamos. En el 2011 logramos otra cooperación internacional, y en el 2014-15 logramos otra cooperación internacional. Hemos estado desde el 2011 con las financiaciones que hemos tenido a nivel de cooperación internacional. Eso es un porcentaje que digamos, ayuda al sostenimiento de la organización. Hay otro porcentaje que es a partir de convocatorias en el ministerio, en la alcaldía y en otras organizaciones a nivel internacional para proyectos concretos, ¿cierto? Que no son programas ya de 2, 3 años, sino que son proyectos concretos de 6 meses, 4 meses, 1 año, si mucho. Entonces, de ahí también sale un porcentaje de recursos para la sostenibilidad. La otra parte, que es la prestación de servicios, que al principio era lo que, digamos, el porcentaje más grande, ahora es el más pequeño, ¿cierto? Que como es hacer un video, o ir a hacer una página web, o hacer un programa de radio. Digamos que son pequeños servicios, le llamamos, que se presta también, que arrojan un porcentaje también a la sostenibilidad. Entonces, digamos, esas 3 son, digamos, las estrategias que hemos usado para la financiación y para sostenernos, ¿no? Entonces, espero como que les haya ahí quedado como clara esa parte, que también a veces es importante. Escribir mucho a muchos proyectos, mandar a cuanta parte crea que es una convocatoria que está, digamos, alineada con las cosas que ustedes hacen. Nosotros mandamos desde el principio a muchas cosas,
no todos nos los ganamos, obviamente, y uno mirando hacia atrás veía esas cosas que escribíamos al principio y uno decía, pero ¿cómo nos dieron dinero con este proyecto tan mal redactado o como que no teníamos tan claras las cosas? Sí había una pasión, sí había, digamos, unas ganas de hacer y se demostró durante todo el tiempo todas las cosas que hicimos, pero digamos, era eso, poder mandar y conversar y eso nos permitió ir mejorando, ajustando, entendiendo cómo es el diálogo para cada lugar. Entonces eso, digamos, también nos ha permitido descodificar muchas veces el otro lado, ¿cierto? Cómo no, a veces no somos el grupo de vándalos, no somos tampoco los satánicos, no somos tampoco el montón de locas, ni somos todas esas cosas y no las somos, ¿cierto? Y se descodifica, pero hay una relación también de respeto y de diálogo con el otro. Entonces, esas son cosas que nos ha permitido movernos en los diferentes momentos y coyunturas que ha tenido Platoedro y la ciudad y el mundo, ¿no? Bueno, Ahí otra vez la casa, muchas gracias, ahí queda como el enlace, queda espacio, espero que podamos aprovechar este espacio para conversar y dialogar, si hay preguntas. es muy emocionante, digamos, todo lo que nos traes, digamos, en este conversatorio, pensar los comunes, qué es esto de los comunes, el buen vivir, los feminismos, cómo se está hackeando desde cómo se nombran las cosas, ¿sí? Creo que es un primer movimiento que uno tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Nos han enseñado que las cosas se nombran de tal manera, pero resulta que nosotros estamos en esa posibilidad creativa de renombrarlas, de recrearlas. En esa suma, digamos, de voluntades que se desarrollan, digamos, con las mismas problemáticas actuales, ¿no? Las mismas comunidades que están ahí presentes y cómo hay una parte pedagógica todo el tiempo, ¿no? Ese aprendizaje y esa enseñanza entre todos, ¿no? El hecho de hablar de la Hacker School, ¿sí? Cómo, digamos, este tipo de experiencias lo ha recibido, digamos, la comunidad, y ahí viene como una de las inquietudes en torno de cuántos jóvenes, digamos, se benefician de este lugar, de este centro, digamos, independiente, autónomo, polivalente, que genera una cantidad de acciones muy importantes, digamos, en el territorio. Y es muy importante hablar de cifras porque a veces o sea, digamos, en una sociedad, digamos, como la colombiana, en la cual hay unas dinámicas paternalistas y asistencialistas, digamos, de las mismas instituciones y demás, a veces no se dimensiona toda la cantidad de posibilidades que trae digamos, los procesos independientes, ¿sí? Y de esa manera, pues, me parece muy, muy importante como poder contar con con ese dato, porque eso puede también darnos pistas para las nuevas propuestas y colectivos que se están formalizando, digamos, o constituyendo en el Valle de Tensa. El hecho de que es un diálogo continuo, entonces ahí pues nos has contado varios momentos complejos, digamos, de un proceso, o sea, no, son procesos que tienen sus subes, sus momentos de arriba, los momentos abajo, cómo, digamos, han generado esa misma provocación social de las ideas. Moravia, el hecho de nombrarlo, es un lugar común. Yo pues creo que siempre que me lo recuerdan es de esos sitios de enamoramiento presente, ¿sí? Siempre, porque fue como el lugar de entender la importancia de un laboratorio social presente, ¿sí? En un territorio con una complejidad muy alta y en la cual pues nos conocimos y empezamos también a interactuar y a reconocer esos espacios que son como esos granitos que se están generando en muchos lugares, ¿no? Y de esa manera, digamos, para todos, digamos, el hecho de pensar por qué hacer redes, ¿sí? ¿Por qué trabajar con el otro? ¿Sí? Cuando hablamos de esta magia de las terminologías, el hecho de el acelerador de particularidades, ¿sí? Es bien, bien interesante porque o sea, es magia realmente, y donde está la sorpresa, está el diálogo, el entender un país, digamos, una situación de paro, de escuchar y decir, que es tan importante, digamos, en una catarsis social, el mismo hecho del uso de los medios diversos, como las mismas diversidades sociales, culturales, sexuales y tecnológicas, ¿no?
Entonces eso nos coloca como que no hay un manual, sino que todo está sucediendo a partir de, digamos, desde la sorpresa, ¿no? De ese mismo entusiasmo de generar diálogo, digamos, desde la educación hacker o como lo quieran nombrar, o desde la autonomía, la autarquía, la escucha total, el diálogo participativo, el diseño de la misma vida cotidiana, de los encuentros y de los desencuentros. Entonces, ahí viene una parte que me movió bastante en el conversatorio, es todas juntas para resistir, ¿sí? No olvido en un país que estamos acostumbrados a olvidar. Es un proceso que nos pone en ese fortalecimiento, digamos, político, comunitario, que es abierto, que es adaptable, que hace de la vida un proyecto y un proyecto para la vida, ¿sí? Ahí como y más desde esa sensibilidad social. Es un espacio, digamos, de una investigación viva, ¿sí? Que está en ese diálogo todo el tiempo, ¿no? Experimentar, aprender, enseñar, es un currículo abierto y lo que tú decías, esa misma importancia de los relevos, ¿sí? Que es bien interesante porque ahí se puede, o sea, se habla de parche, ¿sí? O sea, vamos a parchar, el parche que son los amigos, pero también el parche, digamos, desde los mismos programas, que es esa actualización, ¿no? Ese lugar, digamos, de encuentro para los avances. El ver hacia afuera y el ver hacia adentro, el hacer un currículo donde todos aprenden, o sea, ahí viene la pregunta para todos los que están conectados, es, bueno, ¿cómo sería un currículo para nosotros? Sí, porque pues vivimos en un país o en una América Latina con un capitalismo cognitivo bastante salvaje, ¿no? Que para aprender hay que pagar y grandes sumas, o sea, y Colombia es uno de los ejemplos, y por qué no también aprender desde otro lugar, o sea, los que puedan pagar, pues cada uno es libre de buscar, digamos, esas rutas, pero ¿por qué no aprender también desde la diversión, que es lo que uno ve acá, que se están divirtiendo, que es la vida cotidiana, donde si parchamos, aprendemos, disfrutamos, y pues de esa manera pues sostenerse en 17 años, ¿sí? ¿Cómo soñar y hacer tanto? Eso es como de las inquietudes que me quedan. Yo ¿Sí? tampoco sé cómo. Así es como cómo vincularnos a los nuestros. Es que esa es otra parte bellísima. O sea, nos vinculamos con los nuestros, que es nuestro territorio, nuestro vecino, nuestro barrio, nuestra cuadra, y todo lo que esto implica también en los riesgos, ¿sí? Para un hacer cultural, y más aún desde la autogestión y esos diálogos también con las convocatorias y demás, y en un país pues que los recursos, hay convocatorias, pero pues también los recursos son mínimos en todo lo que uno quisiera hacer. Entonces, creo que esto quería como comentarlo porque también me emociona escuchándote y A mí aprendiendo. me encanta cuando tú tienes ese don de ir tejiendo la cosa y la bolita queda más completa. Me encanta escucharte cuando dices los No, diferentes apuntes ahí. no, Alex, para mí siempre es un espacio de aprendizaje y aquí es donde, bueno, preguntas, o sea, vamos a abrirnos a las preguntas porque creo que hay mucho de qué debatir y hay Yo mucho creo de que ahí qué aprender. contestando a lo que decías y antes de que salgan las otras para no irme a perder, en cuanto a los beneficiarios, ¿cierto? En cuanto a la hacker, digamos que ahí es bien interesante, la casa no es muy grande, estamos y lo digo acá, yo creo que es una primicia, estamos con el sueño de tumbar la casa y hacer una nave espacial más grande, con Chévere. espacios más adecuados y tales, pero digamos que la casa en este momento no es tan grande, pero ha permitido hacer en talleres donde llegan aproximadamente 20, 30 personas, se llenó la casa, se llenó todo, digamos, ese espacio que usamos para los talleres. Y hemos tenido, digamos, la Hacker School funciona por ciclos, entonces están, digamos, un mes, 2 meses en un mismo tema y llega un público especial con ese tema, ¿cierto? Y vienen 15, 20 jóvenes y están camellando ese tema. A los 2 meses cambio a otro artista o a otro tema y, digamos, puede llegar gente del mismo grupo, pero puede variar también y llegar otros nuevos, otras nuevas personas. Entonces hemos tenido, digamos, talleres en el año de la Hacker School, estamos haciendo aproximadamente 44 talleres en el año.
Con el matiné son 30 y pico, en Platodero y 30 y pico en el Faro. Con Ideatorio son 40 y pico también, que es el del espacio de adolescentes, que es un espacio donde ellos tienen los viernes que les dijimos, teníamos ese hueco entre el matiné y la hacker, ¿cierto? Los chiquiticos y los jóvenes, los que son adolescentes no se sentían ni de acá ni de allá, entonces ahí es donde surge el espacio aleatorio, que lo que dijimos fue, démosle un espacio a estos que están saliendo del matiné, que no han vuelto a la casa, que quieren volver, pero no quieren ni estar en este ni en este, y lo llamamos el aleatorio. ¿Y qué van a hacer? No, lo que ellos quieran hacer, que se encuentren, que hablen y discutan qué quieren hacer, si quieren hacer producciones audiovisuales, entonces miremos quién nos acompaña, y eso ha sido como el trabajo, ¿cierto? Propuesto desde ellas y con la complicidad de nosotras. Entonces de ahí ya es un grupo como de 15, 12, con estos asuntos de terminando colegio y estas vainas, se reduce a veces a un grupo de 8 que están haciendo una producción audiovisual, pero vuelve y crece cuando están ya las acciones de los plantones y eso, vuelven y aparecen todos y están ahí. Entonces también hay un grupo, digamos que a nivel de cada año, más de 200 jóvenes están pasando por Plato y están haciendo esto, digamos, esta escuela abierta, porque yo lo siempre he visto es como una escuela abierta donde el currículo se está moviendo todo el tiempo de acuerdo a las necesidades de ellos. El grupo de estudio con el iCoding, después de que apareció ese taller, empezó un grupo de estudio de ellos interesados por ver esas herramientas, por explorar más, por desarrollar más, por practicar más, y ahí salieron unos artistas que en estos momentos están tocando brutal, que hacen un iCoding que solo en Medellín lo hacen así, porque tú vas a Europa y escuchas a esa gente que nos enseñaban a hacer iCoding, y es más ambiente, el ruidito aquí, el ruidito allá, la cosa más tú, tal, pero estos pelados de acá y peladas de Medellín, vos vas es para una fiesta, y es una rumba tremenda, y es a partir de numeritos y letricas y tales, pero estás en una fiesta tremenda, y es una cosa que se ve acá, y es un grupo de estudio que salió ahí, de estos jóvenes que van a talleres, y ahora desarrollando toda una línea. Lo mismo está pasando con el Cypher Plato, por ejemplo, en este momento. Son unos encarretados que empezamos a hablar de esto. Yo hice un taller con Juan acerca de la blockchain para el equipo. Algunos se enteraron, empezaron a caer a la casa y ahí ya se está formando otra línea en Platodero, ¿cierto? Entonces, digamos que los jóvenes ahí empiezan como grupos pequeños, como grupos, digamos, beneficiarios directos, pero los indirectos, eso se detona ya desde las mismas acciones que ellos generan. Como vos decís, esto es una generación de fuego, este acompañamiento de estos jóvenes, y más en este momento coyuntural del país, de 20 años, que digamos le ha tocado a sus pelados ver una situación política brutal, que nosotros que somos más viejos, pero esta generación de ahora, digamos que tiene un contexto bien interesante y que está bien bacano, porque digamos ya no está la guerrilla de las FARC ahí, que nos tocó a todos nosotros, digamos, tener ese fantasma, que si lo veían a uno muy diferentico, entonces, y peleando por muchas cosas, entonces guerrillero. Creo que esta juventud de ahorita es la generación de fuego y que tiene otra posibilidad, entonces ahí, digamos, es bien importante tener eso en cuenta. Para los relevos generacionales, para nosotros, vuelvo y lo retomo, es porque no se trata de quitar este y poner este, sino cómo se hace un relevo generacional acompasado, como dice Jorge Blandón de la Casa Amarilla, ya en nuestra gente, cómo uno con esta gente joven empieza a acompañarlos, empieza también a entregarle de alguna manera esas responsabilidades o esos liderazgos, y cómo ellos también empiezan a tener ese diálogo con uno, esa construcción de confianza, ¿cierto? Con el más viejo, y así ha sido mi proceso con Juan, el de Lina con Julieta, el de Julieta con Julián en este momento, con Chara, ¿cierto? Digamos que ha sido bien bacano ese asunto de relevo generacional acompasado. El acompasado viene de los que saben de música, entienden un poquito, entonces yo estoy haciendo este ritmo, y el que llegó al lado no es que tenga que hacer el misma tonada, sino que va cogiendo como el ritmo y lo va poniendo su swing, su color, ¿cierto? Entonces ahí es bacano entender ese concepto también.
Y el estudiar sin pagar, también quería mencionar eso, porque yo, por ejemplo, cuando salí de la Nacional, desde ahí, digamos, yo no volví a pagar por estudiar y he estado en Europa, en Holanda, en España, en muchos lugares también haciendo estudios y ha sido de una relación de cambio lo tuyo por lo mío o de una construcción colectiva, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, cuando salí a la Nacional me empecé a estudiar cine en la Antioquia, ¿cierto? Y estudiar cine no es que hubiera una carrera de cine en la Antioquia, sino que empecé como a estar en el Centro de Producción Audiovisual de la Antioquia y empecé a meterme a los talleres, a los cursos que tenían los estudiantes de comunicación social, que eran cine, cine 1, cine 2, estéticas urbanas, vida experimental. Yo empecé a meterme en eso, a hablar con los profesores y les decía que yo quería asistir a la clase, que si me dejaban. Después empecé a presentarles los trabajos, ellos me los observaban, me los calificaban, pues no calificaban, sino que ponían notas de observación y después me invitaban a participar en grupos de investigación. Y después con AFI empecé a ir a asistir a charlas que daban de historia del cine. Después con Bellas Artes hablé con ellos en un taller que iba a dar Víctor Gaviria y les dije que yo hacía el detrás de cámaras del taller, del curso el diplomado que iba a hacer Víctor Gaviria y con eso pagaba el curso. Y así, o sea, y ahora el asunto de todas estas herramientas de internet, todo el conocimiento, yo desde que en el 90 y pico que pillé que empezó todo este asunto, me di cuenta de que pues el estudiar uno si quiere, ahí está la información y cómo la decanta en estos diálogos con nosotros, con estos grupos de encuentro para poder poner esta información, pero yo los animo, o sea, eso de que tienen que entrar por un cartón, estamos llenos de gente así con cartones y que no saben un culo, que no hacen nada, que están esperando que les digan todo el tiempo que tienen que hacer, mientras que hay un montón de gente que se asumen, y lo he visto en Plato, Juan ya es un artista hacker, porque es un artista hacker, cuando hablo de artista hacker es porque tiene una actitud hacia el uso de la tecnología, no es un usuario, sino que es un habitante, es un man que maneja, digamos, una relación diferente, es una actitud diferente en cuanto al uso de eso. Y ha sido un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que ahí bien importante decir eso y a veces no es que sea gratis, nada es gratis, pero puede ser libre. Espero que la cachen. Buenas noches, yo sí tengo una pregunta. Hola, Alexander, tocayo. Qué bueno. Sí, pues digamos que tal como, pues digamos, la idea de este tipo de proyectos es como, de cierto modo, como la descentralización, ¿no? Como tratar de romper como ese tipo de estereotipos o de, no sé si de llamarlo encasillamientos, si está bien la palabra, pero es eso, o sea, de qué manera uno llega a eliminar como ese tipo de idealismos, pues tratando de romper precisamente ese tipo de barreras, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, utilizando otros métodos, otros pensamientos, otras ideologías en este caso, pues uno llega también como a llegar a caer también en unos idealismos también. No sé si es como muy polémico decirlo, pero por ejemplo, de cierto modo el feminismo a veces también se puede encasillar a veces en un idealismo y obviamente pues la razón principal o la idea principal es pues como romper precisamente todos esos estereotipos, pero al mismo tiempo uno está cayendo también al mismo tiempo a una especie de idealismo, ¿no? Entonces, haciendo de que también se encasille y pues haga ya como cierto apartamiento a otros tipos de grupos o ideologías o pensamientos. Entonces, a veces es para mí, o por lo menos para mí, choca como esa idea de poder descentralizar, pero cómo hacerlo sin caer precisamente en ese tipo de idealismos. Esa es como mi pregunta. Yo creo que es, digamos, espero que pueda ayudar a que nos entendamos por ese lado.
Desde Plato ha sido como importante como no encasillarse, ¿cierto? Como no quedarse en un solo, una postura, una sola imagen o una sola... De muchas veces, digamos, a principios de Plato, después del 2007 al 2011, tuvimos una época bien panfletaria, digamos, ¿cierto? Y además estaba pues toda la época de Uribe, estaba todo el asunto de los falsos positivos, de todo el conflicto, pues digamos, fuerte con la violación de derechos humanos. En ese momento, digamos que estuvimos bien panfletarios y que posiblemente mucha gente nos pudo haber encasillado, digamos, en cierto estereotipo, eh, cierta estigmatización de pronto. Y uno a veces en estos momentos puede escuchar personas que nos conocieron en ese momento y que a veces nos creen que estamos, digamos así, tan panfletarios y yo creo que somos en estos momentos, seguimos siendo muy políticos, haciendo un trabajo desde el arte. Yo creo que el arte por sí es político y no tenemos que meterle una carga muy así panfletaria, y yo creo que ha sido lo que Platodero ha hecho, su estrategia, ¿cierto? Cómo no encasillarse, cómo cambia, tener una perspectiva amplia, cómo también nos miran desde el otro lado, cómo piensa desde el otro lado, cómo está, digamos, sí, esa perspectiva desde los otros, es como ampliar ese asunto, digamos, panorámico de la situación. Eso también nos ha permitido no quedarnos solamente en nuestra posición, sino como también comprender cosas que a veces uno no entiende, ¿cierto? La evaluación continua es supremamente importante, porque yo creo que para no quedarse encasillado o no caer en los idealismos, es importante la reflexión continua, ¿cierto? Y cómo nos damos esos sacudones de qué estamos haciendo, cómo lo está haciendo, qué está pasando. Y hay algunas cosas que pasan, ¿cierto? Algunos se pueden alejar por ciertas cosas que estamos tomando, decidiendo, tomando decisiones o asumiendo, pero puede ser porque las necesitamos en mejoría, ¿cierto? Yo creo que muchos de los que iban a Plato en un momento que eran más, digamos, con una tendencia más desde el machismo, desde la fiesta, la farra, pues no volvieron, digamos, porque Plato puede ser un espacio donde tomamos cerveza, donde podemos compartir un rato agradable, pero hay un espacio seguro para las chicas, ¿cierto? Y eso lo está dando desde el feminismo, cosa de que se ha construido y que posiblemente para algunas no lleguen ahí porque no se sienten rechazados o rechazadas y puede ser que genere ese estigma, ¿cierto? O esa cosa de que nos vean así. Pero yo creo que no hay una fórmula perfecta, yo creo que es el diálogo continuo, la reflexión y permitir que se expresen esas diferentes voces y poder de alguna manera tratar de estar en el otro lado, ¿cierto? O en los diferentes puntos. También es importante, y eso sí lo tengo desde la ingeniería, la capacidad de hacer sistémico, ¿no? Cómo armas un micro universo y cuáles son los elementos que están entrando ahí, las variables, cuáles son los flujos, y por eso es importante lo de las redes, porque pues es donde uno analiza pues como todos esos flujos, si van para acá o para allá, si van en una sola dirección, si este nodo es más fuerte con este y por qué, si cómo se alimentan las redes, de alguna manera tienen un potencial y son interesantes en tres puntos, ¿cierto? Si se unen es para crecer juntas, si se van por una meta común y si el hecho de que esas redes sean diferentes nodos puedan entrar otros, o si ya es un asunto privado, eso ya es otra, no es una red, es otra cosa. Pero si esa red es abierta y pueden entrar y salir los diferentes nodos en sus diferentes momentos y ritmos, es interesante, ¿cierto? Que eso se pueda dar en estos procesos sociales y culturales, ¿cierto? No estoy hablando de porque hay otras redes, de otras características, ¿no? Pero en estos, digamos, desde la experiencia es importante y en cómo generamos estos diálogos constantemente, que a veces uno dice, no, es que nos tenemos que entrar todo el tiempo, no, muchas veces no todo tienen que hablar, es de la misma acción,
el permitir al otro que haga, tener esa confianza, el que dejarlo y no estarlo presionando a ver si es capaz o no, sino permitir que haga. Y el también hacer, porque hay mucha gente que habla mucha mierda y a la hora de hacer no hacen ni mierda, entonces también es como cosas claves, ¿no? Hay una pregunta que hace Tatiana Velasco y es que le causa mucha curiosidad el trabajo con jóvenes y cómo se genera, digamos, interés en ellos para su participación en los espacios y crear pensamiento crítico, más en este momento donde con tanta información pues es difícil cautivarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo han generado, cómo hace ese clic ahí? Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, que los intereses de ellos son muy importantes para nosotros en la planeación, ¿cierto? Digamos, nosotros estamos pensando en este momento del 2025, yo tengo, y Lina y yo tenemos unas cosas en la cabeza en cuanto a la estructura de plato, en cuanto a los procesos, a los roles, pero año tras año, lo que nos dicen los niños del matiné, lo que nos dicen los del ideatorio, eso lo recogemos en la evaluación, lo recogemos en el informe y es lo que nos permite también proyectar qué es lo que vamos a hacer, a quién vamos a invitar, a quién vamos a visitar, con quién queremos trabajar, pero es por los intereses de ellos, ¿cierto? Por lo que están mencionando que quieren hacer. Y digo bobadas así como que quieren hacer brownies. Mierda, vamos a buscar quién les enseña a hacer brownies. Que quieren aprender mecánica de bicicleta porque muchos llegan en bicicleta. Vamos a hacer talleres de mantenimiento de bicicleta. O sea, no todo es, digamos, el mundo del arte y esto, sino que pues cómo lo bajamos a esos intereses. Y esas pequeñas cosas hacen que estos grupos estén ahí en la casa porque se están desarrollando las cosas que ellos quieren que se desarrollen, que son sus intereses. Entonces, por eso es una escuela abierta, el currículo se construye a partir de esa escucha activa o esa escucha, digamos, de los 4 niveles que les mencionaba yo ahorita, para poder construir con ellas esos procesos, ¿cierto? Y nosotros tenemos la estructura de la Hacker School, el ideatorio, pero son dispositivos, son artefactos. ¿Qué le metes a eso? Es a partir de la escucha con ellos, qué quieren meterle, pero a partir de qué es lo que quieren que salga de ahí, ¿cierto? ¿Qué quieren hacer? No es que yo quiero, en este momento con los Cyberplato, hay muchos que están queriendo aprender programación de contratos inteligentes, hay otros que quieren más aprender de finanzas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? O sea, yo desde lo que estoy construyendo con proyectos que estoy mandando convocatorias o pidiendo financiación, buscando expertos que nos enseñen de esas cosas, porque Solidity, un montón de programas ahora RIA, que son los que se están dando ahora, no los tenemos nosotros en plato, tenemos que buscar y son como esas cosas. Pero porque esos ya son procesos que van a venir en el futuro, pero porque estamos escuchando esos intereses de los que están ahí. Con el ideatorio igual, son peladas y pelados en una edad bien particular, que tienen unas preocupaciones también en cuanto a ellos, cómo empiezan a vivir la ciudad, cómo empiezan a vivir sus cuerpos, cómo empiezan a vivir sus conflictos familiares. Marica, a mí me empiezan a hablar esos niños y esas niñas de eso, yo me vuelvo un 8, porque pues yo no soy el experto en esos temas, pero entonces ese diálogo nos hace buscar, listo, con quién nos sentamos a dialogar de estas cosas o dónde buscamos la información para estas preguntas. Pero nadie está asumiendo ese papel de, es que venga que yo les voy a enseñar y les voy a compartir eso, porque entonces ahí pasa eso, porque los pelados y las peladas son más tesas que uno, y entonces posiblemente te van a confrontar ese conocimiento o esa cosa que le estás dando, ¿no? Es simplemente entre todas cómo hacemos esa construcción y entre todas cómo visualizamos ese sueño y cómo aportamos. Y no es fácil, no es fácil, pero creo que el permitir esos espacios de confianza, seguros, de que puedas expresarte, cualquier pendejada que quieras decir, no hay problema de juzgamiento, de juicio, de una amenaza de ataque, porque el espacio lo permite y ahí salen un montón de esas cosas locas que pues se desarrollan hasta en los mismos nombres, en el mismo vocabulario que utilizamos, en la misma
Y es una cosa que nos pasa todo el tiempo, nosotros empezamos a inventar huevonadas y ya lo vemos que por allá lo cogió, empiezan a coger las instituciones y eso nos ha pasado con todo el mundo hacker y vos lo has visto, ¿cierto? Cómo desde las instituciones empiezan a coger eso y siempre hay una provocación de cómo nombramos las cosas diferentes para crear otras realidades o para crear otras situaciones o para descodificar ciertas realidades también. Pues digamos que este tipo de, pues, de colectivos y de, digamos, de acciones, pues me parece que está muy desligado a todo lo que es el tema del estatismo y todo, ¿no? De todo el tema regulatorio. Entonces, yo estoy convencido de que todos los problemas actuales básicamente mm, han sido, o por lo menos son parte culpa del Estado, o todo lo que es todo lo que representa algo llamado Estado. Entonces mi pregunta es, eh, no sé si para solucionar todo eso habría que hacerlo desde adentro o simplemente no ponerle cuidado, por decirlo así, pues ya hacer como simplemente pues cada quien o bueno, no en este caso no cada quien, sino pues en este caso, por ejemplo, el colectivo, pues realizar sus actividades o sus actos que en realidad me parecen bastante revolucionarios. Entonces, esa es la pregunta, como si para poder arreglar toda esta, pues todos esos problemas, como por ejemplo ahorita lo del tema de la vacuna, que ahora que están restringiendo bastantes cosas como la movilidad, el derecho a la movilidad o el derecho simplemente de uno tener la decisión sobre su cuerpo si se quiere, pues no sé, aplicar una vacuna o no, que a veces hasta muchas ni siquiera están probadas o están con los protocolos, pues se supone que normales o algo así. Entonces, esa es la pregunta, si para poder solucionar todo este tipo de cosas, este tipo de problemáticas que nos afectan a todos, habría que hacerlo desde adentro, simplemente no, o sea, no confrontarlo, pero sí como, simplemente como ignorarlo, por decirlo así. No, Alex, mira, yo desde mi experiencia y lo que creo fielmente, puede que me equivoque, todavía estoy esperando, he tenido mis desencantos y los he sufrido, pero para mí, y Platodero es una organización bien punquera, pero ha trabajado con organizaciones de la administración pública, con la alcaldía, y ha trabajado con organizaciones del área privada. Para mí, lo que sueño o creo que es importante y que se le da dar fuerza es la posibilidad de que los tres sectores se puedan sentar y generar transformaciones juntas, porque si es uno aparte o desligado de los otros es imposible. Entonces, digamos que haya la capacidad de construir espacios de diálogo donde toda esta mierda que yo les he estado diciendo de Platodero, nosotros lo hemos tratado de llevar a espacios con otros entes donde a partir de la confianza, a partir de la colaboración, a partir del te cambio lo tuyo por lo mío, de la escucha, yo creo que ahí sí se pueden dar transformaciones reales y es importantísimo poder lograrlo porque ni el Estado solo con sus instituciones públicas lo va a lograr, ni las organizaciones sociales y culturales solas lo van a lograr, ni las instituciones o entidades privadas lo van a lograr solo con todo su poder económico ni nada. Yo creo que los tres sectores se tienen que unir y no significa que tengan que construir un plan de gobierno con todo, sino que generen los espacios, los mecanismos propicios para que se den los diálogos entre los tres sectores y así yo creo que pueden darse transformaciones verdaderas y significativas. Eso lo vengo pensando en una teoría que estoy trabajando hace 17 años y espero verla real. En todo el trabajo de análisis de redes lo he visto en Platodero, en Medellín, cuando año tras año hemos hecho cosas con el Museo de Antioquia, con el Museo de Arte Moderno, con los colectivos de la zona nororiental, como son los de Convivamos, Canchimalos, Barrio Comparsa, nuestra gente, y lo hemos hecho con grupos de raperos y tales.
O sea, si logramos que los tres sectores, a partir de las diferencias y tales, nos sentemos, es una cosa supremamente poderosa. El asunto es que desde el lado del sector estatal hay mucha corrupción y hay un montón de falencias ahí que no la hemos podido mejorar. Esta tecnología del blockchain y esas cosas nos puede permitir de alguna manera hacer una auditoría permanente de todos los recursos públicos que facilitaría de alguna manera esas transformaciones. Pero yo no soy de los que dicen esto hay que transformarlo desde adentro, tenemos que asumir el poder nosotras. No, yo creo que tenemos que generar los mecanismos para que cada quien en su lugar sea valioso y aporte a esto. Yo jugué rugby en la universidad y los 15 del equipo de rugby, cada uno era importante para esto. Bueno, muchas gracias, Alex. Ya estoy en la calle, vengo de la calle y voy para la calle. Alex, un gusto siempre conversar contigo y para todas las personas que nos acompañaron, pues siempre estar ahí atentos a esta escucha, a este diálogo, a seguir construyendo, ¿no? Lo que tú decías, o sea, son esta suma de voluntades que se permiten desde las diferencias, porque no necesitamos pensar igual, necesitamos es compartir y buscar los objetivos comunes. Y buscar metas comunes. Perfecto, y desde las diferencias, que no dejemos de ser, ¿sí? Entonces, nada, súper feliz, muy contento, y de verdad a todos y a todos los que estuvieron conectados en este conversatorio, agradecerles, porque estos espacios tienen ese valor en la medida de la participación, ¿sí? Y